Buenos días. Para iniciar nuestra unidad 2, el ciclo vital de la persona, vamos a iniciar con el tema de personalidad. Y bueno, el objetivo es analizar desde el concepto de personalidad, así como aquellos aspectos que la conforman. Y obviamente comenzaremos hablando de qué es la personalidad, para lo cual ustedes previamente ya tuvieron que haber contestado en comentarios qué es personalidad para cada uno de ustedes. Y bueno, el concepto que vamos a manejar es el producto de experiencias acumuladas y actitudes que actúan juntas con una constitución única. Es decir, vamos a ir teniendo experiencias en nuestra vida que van a conformar o van a constituir ciertas actitudes que vamos a utilizar. No todos utilizamos las mismas actitudes, aunque pareciera que sí. Tienen una base de alguna manera. Algunas otras características es que es un conjunto de rasgos relativamente permanentes en el sujeto, ya que conforme el sujeto evoluciona, estos rasgos se van a modificar o bien vamos a tener nuevos rasgos, como lo que está ocurriendo ahorita con ustedes al estar ya en una licenciatura de enfermería. Sus rasgos de personalidad, algunos se fortalecen y otros se modifican y otros más van a ir adquiriendo a partir de esta nueva preparación. De alguna manera adquieren otras características que los hacen verse diferentes al resto de los demás. Y bueno, hay otros dos aspectos que conforman la personalidad, que son el temperamento y el carácter. Estos dos se van a sumar para conformar lo que es la personalidad. Algunos pensamos que es lo mismo y no, es parte de la personalidad. El temperamento se dice que es el modo de ser predominante de un individuo o la manera habitual de funcionar en los procesos de la psique y está biológicamente determinada, es decir, es algo con lo que ya nacemos, va a depender de nuestros sistemas endocrino y nervioso, como lo vimos en las bases biológicas del comportamiento. Esto ya lo traemos y de alguna manera nos motiva a actuar de cierta forma, es algo que nosotros tenemos como una base. Y es más, a veces decimos, es lo que heredamos de otras personas, es una base que tenemos en ese comportamiento, ese es el temperamento. Y esta parte del carácter, que es un conjunto de características establecidas mediante el aprendizaje y por influencia del ambiente. Nosotros ya tenemos un temperamento, pero vamos a ir adquiriendo, como les decía hace rato, una serie de características que van a conformar unos nuevos rasgos en nuestra personalidad, y esto se va a dar mediante ese ambiente en el que estamos. Y tiene relación también con las reglas sociales y tradiciones culturales. De alguna manera no va a ser el mismo temperamento, el mismo carácter, que manejamos los que estamos en la ciudad que aquellos que están en la provincia, y eso podría ser una diferenciación porque tienen otras tradiciones, otros hábitos de comportamiento, otros hábitos de socializar. A veces es muy difícil en una sociedad urbana con ese movimiento que traemos fijarnos en lo que pasa con los que están a nuestro alrededor. A veces vamos tan rápido que ni el saludo le damos a la gente. Y ustedes se van a las zonas rurales y allá es un común, o sea, gente que ni se conoce a lo mejor y que solamente se han visto una vez o nunca se han visto, se saludan. Es algo que modifica y que de alguna manera también conforma esa personalidad. Y bueno, para hablar de personalidad se han visto un sinfín de teorías que hablan de diferentes formas de cómo se conforma la personalidad o cómo la puedo conocer o cómo puedo distinguir ciertos tipos de personalidad. Está esta teoría que es una teoría ya un poco antigua, que es la teoría de los somatotipos de Sheldon.
en la cual nos habla que dependiendo de ciertas características físicas iba a ser nuestra forma de actuar o de conducirnos con los demás. Estaban tres tipos sobre todo de los que hablaban: los endomorfo, que son las personas de peso o de sobrepeso, y de alguna manera decían que sus procesos, su conducta estaba vinculado a los procesos digestivos y viscerales. Es decir, cuando decimos, ay, eres muy visceral para actuar, son personas que actuaban más apegados a lo que ocurría en su organismo. Y bueno, las características que los distinguía a este tipo de personas es que les gustaba estar relajados, eran más sociables, más amables y disfrutaban de la comida. El mesomorfo, que son esas personas musculosas, fuertes, atléticas, se dice que se guiaban más por la somatotonía, que era una tendiente al cuerpo y a los movimientos voluntarios. Se guiaban más por lo que era la fortaleza de su físico, y sus características eran personas más agresivas, les gustaban las aventuras y asumían riesgos, eran más valientes, en algunos casos así lo distinguen. Los ectomorfos, que eran personas muy delgadas, eran personas frágiles y delgadas, y se guiaban por la cerebrotonía, asociado a los procesos de la conciencia. Aquí como que eran más cerebrales. Y sus características de estas personas eran más retraídos, más autoconscientes e introvertidos. Según esta teoría, todos los que tenemos ciertas características físicas que entran en estos tres tipos, tendríamos esas características de comportamiento. ¿Y ustedes consideran que es así? O aquellos que tienen estas características físicas de repente dicen, no, es que yo tengo más del ectomorfo que del mesomorfo, o más del endomorfo, ¿sí? O sea, no se apegan como tal. Entonces, por lo tanto, esta teoría se descalifica, se desecha de alguna manera, porque no todos los que tienen ese aspecto físico van a tener ese comportamiento. Y así comenzamos a hablar de otras teorías, y ya hay teorías que combinan, ahorita vamos a ver los temperamentos, que combinan los temperamentos con estos tipos de estructura física, y nos dicen, por ejemplo, que el mesomorfo estaba dominado por el temperamento colérico y el sanguíneo, el endomorfo estaba controlado por el sanguíneo y el flemático, y el ectomorfo estaba dominado por el melancólico y colérico. Ahorita vamos a ver a qué se refieren esos temperamentos. En las teorías del temperamento, de alguna manera nos mencionan ciertas características, y ahí también nos ayuda un poco a decidir, realmente soy de ese tipo, realmente no. Todos nacemos con un temperamento, o nacemos con varios temperamentos, o una combinación de estos. Se dice que aquel que tiene el temperamento melancólico es una persona voluble, ansiosa, rígida, pesimista, reservada, insociable, tranquila. Ese es el melancólico. Por el otro lado está el impulsivo, que es, el colérico, que es impulsivo, optimista, que es todo lo contrario, es activo, es excitable, agresivo, orgulloso. Luego está el sanguíneo, que es más sociable, amigable, más desprendido, ¿sí? Más relajado. Luego está el flemático, que es pasivo, cuidadoso, pensativo, controlado. Y si nos quedáramos con los temperamentos y dijéramos que cada uno tiene un temperamento, ni aún así alcanzamos a decir sí, realmente es así. Entonces algunos teóricos trataron de combinar estos temperamentos, porque dicen, una persona tiene a veces combinación de temperamentos, y entonces nos hablan que aquellos que tienen la combinación del melancólico y colérico son los emocionalmente inestables o neuróticos. O también aquellos que tienen combinación de colérico y sanguíneo son personas más extrovertidas. Aquellos que tienen el sanguíneo y flemático son emocionalmente estables. Aquellos que están en el flemático y melancólico, la combinación serían personas más introvertidas.
Si seguimos por ese lado, podríamos decir, ¿y cómo sé qué temperamento tengo? O sea, si yo parece que tengo de los 4. Porque a veces estoy tranquilo, a veces no, a veces estoy animoso. O sea, ¿cómo podríamos determinar? Por lo tanto, no nos podemos basar exclusivamente en esa teoría. Aparece otra que es el enegrama de la personalidad de Rizzo y Hudson, en el cual nos habla ya de 9 tipos de personalidad. Pero ahí hay una índole numérica y demás, y hay contabilizan. Esta prueba ustedes la pueden encontrar también en internet. Se meten ahí en el grama de la personalidad de Hudson y les hacen el test y demás y sale todo esto. Hay otros que hablaban de una sumatoria numérica. Déjenme ver si ahorita les puedo enseñar cómo se hace esa sumatoria numérica. Déjenme saco una hojita y les enseño a hacer esa sumatoria numérica, pero aún así, chicos, no podemos basarnos únicamente en esta. Esa sumatoria numérica que yo les menciono nos decía que teníamos que sumar el año de vida. Por ejemplo, yo soy de... Déjenme busco un color que se note más, o un plumón si tenemos un marcador, sí. ¿Sí? Este es el año de nacimiento, ¿no? Entonces teníamos que sumar cada número, 1 y 9, 10 y 7, 17 y 4, 21. Me daría 21. Lo vamos a dejar ahorita así. Luego vamos con el mes de nacimiento. Yo soy del 4. Del mes 4 y del día 4. Esos no les tengo que sumar nada. Entonces lo que vamos a hacer, este 2 más 1 todavía tiene que quedar en estos números primarios del 1 al 9. Entonces aquí lo tendríamos que sumar 2 y 1, 3. Y lo sumamos con el 4 y el 4. 3 y 4, 7 y 4, 11. Todavía está fuera, entonces tenemos que sumar 1 y 1 igual a 2. Que ese sería mi número. Yo tendría la de el ayudador. Pero en este caso que sale la personalidad del ayudador, tiene relación, porque están ahí las diagonales, tiene relación con la 4, que es el individualista, y con la 8, que es el desafiador. ¿Sí? Así podríamos ir sacando y ver los tipos de personalidad que se mencionan a partir de esta. Y nos habla de esos 9 tipos con algunas características, ¿sí? Por ejemplo, el reformador es una persona más racional, más idealista, más sólida, más determinada, más perfeccionista. El 2, que es la que me corresponde a mí, es el ayudador, es el tipo interpersonal, preocupado por los demás, generoso, demostrativo, complaciente y posesivo. El 3 es el triunfador, es un tipo pragmático, o sea, como que sigue líneas, es orientado al éxito, es adaptable y es sobresaliente, ambicioso. Luego el 4, que también me podría ayudar un poco en la personalidad, es el tipo individualista, que es sensible, es reservado, expresivo, dramático, ensimismado y temperamental. O sea, ahí como que yo diría no todo, ¿sí? Luego está el 5, que es el investigador, que son más cerebrales, más perceptivos, más penetrantes, es decir, hasta que van al fin de las cosas, es innovador, reservado, aislado. Luego está el número 6, que es el leal, que es una persona más comprometida, más orientada a la seguridad. El 7, que es el entusiasta, que es un tipo más activo, divertido, espontáneo. El 8, que es el desafiador, que es poderoso, es dominante, seguro, es decidido, voluntarioso y retador. Así como que uno dice, ¿tengo todo eso? No. Y por último nos queda el 9,
que es el pacificador, que es el tipo indolente, modesto, receptivo, tranquilizador, agradable y satisfecho. Si ustedes hicieron su ejercicio de los números, a lo mejor encontraron en estas características de personalidad que todavía no conforman realmente lo que es la personalidad de cada uno de ustedes. Entonces, por lo tanto, podrían decir, no, eso no es así, no es una real teoría que tenga que ver con lo que yo soy. Por lo tanto, hay varios teóricos que vamos a ir viendo más adelante, pero entre ellos aparece la teoría psicoanalítica o teoría psicodinámica que nos habla de alguna manera de que la personalidad tiene ciertos aspectos en la conciencia y aparece algo que se llama el aparato psíquico de la personalidad. Y a partir de ahí nos dice, la personalidad está conformada por 3 estados de conciencia diferentes que se van a ir conformando poco a poco. Aparece el ello, que es la parte inconsciente, el yo, que es la parte consciente de la personalidad, y el superyo, en el cual se van a generar una serie de características en cada etapa, en cada momento. Es la primera teoría que nos va diciendo que de alguna manera nosotros ya venimos con esa conciencia, con esa parte innata, con ese temperamento. Y aparece como primera parte del aparato psíquico el ello, que es un principio que se guía por el principio del placer. El bebé, el recién nacido, nace con esta parte de conciencia que de alguna manera lo guía a conseguir aquello que lo hace sentirse bien, satisfecho, aquello que cubre esas necesidades. Entonces, por lo tanto, el sujeto dominado por el ello se guía por sus impulsos y busca una respuesta primaria, una respuesta inmediata, a todas sus necesidades. Por eso el llanto, ¿sí? Se guía a través de un proceso primario en el cual nos dice las necesidades del sujeto, las cubre un sujeto externo, en este caso la figura materna, y el niño busca esa respuesta inmediata de parte de ese sujeto externo. Por lo tanto, también el ello lo denominan como la parte primitiva de la personalidad. Nos dice que nos va a estar dominando desde que nacemos hasta aproximadamente los 3 años de vida. Después, como lo tenemos que controlar, se convierte en la parte inconsciente y siempre está ahí. Ahí nos está enviando mensajes. Está en esa parte inconsciente que nosotros no podemos ver, que nosotros no sabemos que está ahí. Se dice que se comunica a través de nuestros sueños, a través de nuestros impulsos, y es eso lo que a veces nos envía mensajes, esa parte de los impulsos, de las necesidades que tenemos que cubrir. Esa es la parte primitiva o inconsciente de la personalidad. Luego aparece el yo, pero entre el yo y el ello hay una partecita que se llama preconsciente, que es una forma de comunicación para que el yo, la parte consciente de la personalidad o el ego, se dé cuenta de que hay ciertas necesidades que hay que cubrir. Pero el yo ya es una parte más consciente, se dice que aparece aproximadamente hacia los 3 años de vida, yo diría que un poquito antes, desde que nos damos cuenta que hay ciertas respuestas que tenemos que postergar, que tenemos que darle un tiempo, y aparece a través de un principio de la realidad que nos dice qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer en un entorno. Por eso les puse ahí la imagen del niño en una vacinica, porque de alguna manera esto nos dice que hay respuestas que hay que postergar. Y es desde el entrenamiento para ir al baño, que debe de comenzar hacia el año de vida, año y medio, que el niño se tiene que dar cuenta que no todo lo puede hacer cuando él quiere y que no todo es una respuesta al momento de que él lo necesita. Entonces aquí hay una parte importante que es la realidad, que nos dice qué sí y qué no podemos hacer en un entorno. Y aquí aparece un proceso secundario que también nos permite diferenciar entre lo que es mío y lo que es del otro, entre lo que es mi persona, lo que soy yo, y lo que es el otro. Comienza a hacer esa separación de la imagen
con la figura materna, sobre todo con la que se tiene más dependencia, y comienza a distinguir. Se dice que en este proceso secundario el niño ya puede distinguir que mamá no está todo el tiempo ahí para cubrir sus necesidades. Y aquí es donde aparece esta parte del arrullo. El niño cuando está durmiendo de repente se está arrullando solo. Está aprendiendo que hay cosas que él puede hacer. Y algo que lo domina al yo es la parte consciente de la personalidad, ¿sí? Porque aquí ya puede estar consciente de qué es lo que es un entorno real, qué es la objetividad de esa realidad y qué es lo subjetivo, qué es lo propio de mí como sujeto. No distingue estas palabras todavía, pero sí comienza a distinguir. Se dice que este yo nos domina desde los 3 años, pero nos domina toda nuestra vida. Es aquel que a veces nos hace delimitar. Sí, tengo ese antojo por ese pastel, pero ahorita no es el momento, o tengo una enfermedad que no me lo permite comerme ese pastel, ¿sí? Entonces ahí aparece el yo, la parte consciente. Y hay otra parte de la personalidad que se llama super yo o superego. Y este está controlado por la moral. Aparece hacia los 7 años de vida aproximadamente, y es donde nos comenzamos a cuestionar que si lo que hago está bien, que si lo que hago está permitido, si lo que hago lo van a ver bien los demás. Y aquí comienza a aparecer ese ideal del yo, ¿sí? Lo que yo quiero ser en un futuro y cómo quiero que se me vea. Aunque no lo crean, desde niños comenzamos con esa idea de cómo agradar al otro, y por lo tanto comenzamos a conformar ese ideal del yo. Y aquí aparece mediante el premio y castigo, que ya también lo habíamos mencionado en esto del condicionamiento, pero aquí también ayuda a conformar ese ideal del yo. Cuando me aplauden, sé que estoy logrando algo bueno con mi persona. Cuando me llaman la atención o me castigan, sé que no lo estoy haciendo bien. Por eso podríamos decir que esta parte es la parte crítica de la personalidad. Más adelante lo vamos a mencionar con Freud, también todo esto del ello, el yo y el superyo, porque hay una etapa, sobre todo, donde aparecen los conflictos del yo, cuando se llega a la adolescencia, porque están los impulsos sexuales a través del ello, y está la parte moral del superyo que nos dice, no, detente, eso no. Y entonces el yo comienza con esos conflictos. Pero lo vamos a mencionar más adelante, porque más adelante vamos a hablar de la teoría psicoanalítica y este desarrollo de la personalidad. Y bueno, como ustedes se podrán dar cuenta, para hablar de personalidad tenemos que ver varias teorías. Aquí yo les dejo los libros que ustedes pueden consultar en nuestra biblioteca. Continuamos con muchos de los libros que han visto en otras bibliografías anteriores, pero aquí entra sobre todo, y es una bibliografía que les recomiendo, Cloninger, Susan, que es la de las teorías de la personalidad, en la cual de alguna manera está muy resaltado cada teórico sobre los temas de personalidad. Continúen viendo estas bibliografías, chicos, y vamos a continuar durante esta unidad viendo lo que es la personalidad, cómo está conformada, cómo se va integrando poco a poco. Bueno, hasta aquí nuestro tema. Gracias.